Nos encontramos ahora junto a María Inés Horvitz. María Inés es abogada y fue consejera del Consejo de Defensa del Estado. María Inés, gracias por acompañarnos para hablar de un tema que importa. Gracias a ti, Daniel. Tú trabajaste 33 años en el Consejo de Defensa del Estado, fuiste consejera allí, una de las abogadas más respetadas del país, sin duda. Renuncias el año pasado. ¿Por qué tomas la decisión de renunciar y decir que ya no vale la pena, no es posible seguir con tu trabajo allí? Bueno, Daniel, yo dije lo que tenía que decir a una entrevista con Nicolás Sepúlveda en CIPER el año pasado, donde eh, traté de, digamos, exponer de alguna manera simple una serie de factores que motivaron mi renuncia, ¿no? Que como quien dice, van ocurriendo uno tras otro y se va llenando el vaso y llega un momento que la gota que rebasa el vaso y uno da un paso al costado. Yo pensaba, y ese era mi deseo desde siempre, de permanecer en una institución técnica, en su mayoría, que decidiera técnicamente, ¿no? Porque somos abogados del Estado y tenemos que resolver los problemas desde el punto de vista del derecho y de la ley. Cuando poco a poco te vas dando cuenta no solamente que empieza a ingresar gente que no tiene las competencias, sino que no han litigado, que ni siquiera son académicos, que han estado básicamente en puestos de carácter político y que se les da como una especie de premio de estar en el Consejo, no obstante que es un puesto extremadamente ambicionado por gran parte de los funcionarios de carrera, porque obviamente uno pretende que se le reconozca después de tantos años, ¿no es cierto? Entonces, María Inés, consejero. por ejemplo, el nombramiento de Javiera Blanco por parte de la presidenta Bachelet, el nombramiento de Alberto Espina por parte del presidente Piñera, ese tipo de situaciones. Fueron hitos que a mí me fueron convenciendo de que se estaba produciendo un giro importante en la forma en que se estaba tratando de alguna manera de influir, de dirigir, ¿no?, la actuación del Consejo, y sobre todo en materias penales. María Inés, ¿esta politización hace más difícil que podamos combatir los casos de corrupción que se están dando en Chile, donde el CDE tiene un rol muy importante, por cierto, porque el CDE defiende los intereses del Estado y, por lo tanto, defiende los intereses de todos nosotros? A ver, Daniel, si ingresan en puestos directivos de suma importancia personas que han detentado puestos de poder previamente, ¿no?, como el señor Espina, por ejemplo, que fue ministro de Defensa, y que luego tú ves de que en definitiva no tiene argumentos técnicos, jurídicos para tomar una posición u otra, no las tiene, sino que finalmente toma los argumentos técnicos jurídicos de otros para poder hacer lo que él le gustaría, que se defiende constantemente de posibles imputaciones ante el Consejo, no obstante que a quien debiera rendirle cuentas es a la ciudadanía de por qué, por ejemplo, estuvo involucrado eventualmente en el caso topógrafo, ¿no?, que es donde aparece incluso como querellado. Es decir, donde uno ve que no se inhabilita más, o sea, que debiera incluso ser proactivo en inhabilitarse en cualquier conflicto de interés cuando se trata además de personas de la propia tienda. A mí eso me preocupa, que haya gente del Consejo que milita activamente en partidos políticos, porque obviamente uno tiene la sospecha de que va a servir los intereses de su sector y no el derecho. Para mí siempre fue importante defender el Estado de Derecho, sea quien fuera que hubiera infringido las normas que rigen en nuestro país. María Inés, el Consejo de Defensa del Estado tuvo un rol fundamental, por ejemplo, en su momento en el caso Pentas, lo tiene ahora también en el caso de Luis Hermosilla. Con toda tu experiencia trabajando en temas de corrupción y entendiendo cómo funcionan, digamos, estos tráficos de influencia muchas veces, ¿qué te ha sorprendido, qué te ha llamado la atención de lo que hemos sabido del caso de Luis Hermosilla? O sea, para serte sincera, nada. A ver, siempre hemos sabido por el sistema de nombramientos judiciales, yo diría que se agravó cuando se introdujo al Senado como una parte de la cadena de decisión para el nombramiento no solamente de los supremos, sino que también para el fiscal nacional y para
la Contraloría General de la República, para una serie de cargos. O sea, también está el Tribunal Constitucional. Estamos hablando de lo que quiero enfatizar, que son organismos técnicos o que deberían ser técnicos y que en definitiva siempre está este cuoteo de que ahora me toca a mí, ahora le toca al otro, y que no siempre son los mejores, no siempre son los mejores abogados, ¿no? En el caso del Tribunal Constitucional, etcétera, que son los que llegan efectivamente a esos puestos de poder. Entonces, cuando uno ve que en definitiva se hace muchas cosas de manera opaca, que uno sabe de que hay besamanos, de que hay operadores oscuros que van y que interceden, ¿no es cierto?, ante los personajes que son poderosos en ese momento para que se designe a alguien que es, ¿no es cierto?, de alguna manera adepto a las posiciones políticas de quien lo designa. Lo vimos a propósito también de Sichel, lo que decía Hermosilla, ¿no es cierto?, le preguntan, ¿es bueno para nosotros? Es decir, esto no debiera sorprender, porque realmente sabemos que esto ha existido siempre. Lo que pasa es que aquí ha sido demasiado escandaloso porque una sola persona realmente concentraba un poder enorme en el ámbito judicial, en el ámbito de lo empresarial, en el ámbito político, en el ámbito del Ministerio Público. Es decir, realmente sus tentáculos eran tan grandes que efectivamente ahora, según escuché, incluso está diciendo que se revelen todos los chats porque van a aparecer, él mismo lo dice, lo escuché ahora en la radio, se van a conocer todas las personas con las que tuve algún vínculo y no solamente son de acá, sino que también... Claro, que es lo que decía su abogado y hermano, Juan Pablo Hermosilla, cuando decía, bueno, que se sepa entonces quiénes son los ministros, quiénes son los fiscales que le pedían favores. Ministros y fiscales que son los que tienen que tomar las decisiones en este caso. Pero es que eso es lo increíble, que el razonamiento sea empatar, ¿no? Empatar, o sea, mira, tú haces lo mismo, así que no me vengas a mí a criticar. O sea, aquí hay un problema realmente ético importante. Es no saber de que eso no es un argumento, que yo tengo que ser igualmente dura con mi sector como con el otro sector, porque esto no es un problema político partidario, es un problema país, de las instituciones sí, de nuestro país. Sí, y en ese sistema de besamanos, como decías tú, y de operadores, Hermosilla jugaba ese rol de operador para conectar, en el fondo, a políticos, por ejemplo, con ministros que requerían favores y que eventualmente luego los iban a necesitar para llegar a cargos de poder. Bueno, de todo lo que hemos visto de los chats, aparece claramente intercediendo, o por lo menos siendo llamado a interceder o haciendo algo. Porque, a ver, una cosa que me llama la atención del caso de mi colega Matu, Jean-Pierre Matu, el actual ministro de la Corte es Suprema. que él diga que como lo estaban persiguiendo y que lo estaban vilipendiando, él llama a Hermosilla para decirle que no diga. O sea, que si le hablan de eso, que él diga, no fue así. Mi primera pregunta, ¿por qué llama a Hermosilla si él no tenía ningún vínculo con el poder? ¿Por qué llama a Hermosilla? O sea, si yo quiero, ¿no es cierto?, demostrar de que me están vilipendiando, etcétera, doy alguna entrevista o hablo con gente del Senado, ¿no es cierto?, o explico esto en alguna instancia, ojalá transparente, de que esto que se está diciendo de mí no es así. Pero ¿por qué llama a Hermosilla? Y después además dice, y eso es lo que a mí me impresiona, diga que no conocía el vínculo entre Chadwick y Piñera. Y aunque Chadwick no estuviera ejerciendo como ministro, eso es desconocer una realidad propia de nuestro país, que tú la conoces mejor que yo, ¿no? De esta endogamia, ¿no?, entre clase política, económica y todos los vínculos que tienen para poner a su gente dentro de cargos públicos, porque efectivamente si yo soy juez y quiero subir en la carrera judicial y quiero llegar a la Suprema, sé que me tengo que ganar el favor primero del presidente de la República y además del Senado. O sea, tengo que estar mirando de complacer y no pisar, ¿no es cierto?, callos de alguien que luego va a tener que decidir
¿no es cierto?, sobre mi futuro judicial. Martínez, y uno se pregunta entonces cómo se puede hacer justicia en casos que involucran efectivamente a personas poderosas y las personas que están llamadas a hacer justicia en esos casos dependen a su vez de no indisponerse, o mejor aún, de tener una relación favorable con esas personas que tienen puestos de poder. Daniel, yo desde hace tiempo que estoy diciendo que la estructura judicial chilena no garantiza la independencia externa e interna de los jueces. Externa porque tiene que necesariamente, para ser supremo, ¿no es cierto?, tiene que pasar por el Poder Ejecutivo y luego por el Senado. Es decir, de alguna manera, incluso tiene que actuar en sus resoluciones judiciales, que no, imagínate, o sea, estamos hablando de que los jueces tienen que resolver en base al mérito del caso y la ley, no atendiendo si voy a pisarle el callo a A o B o C. Pero ya eso te lleva un poco a, sobre todo lo Supremo, que como hay un cuoteo además de derecha, izquierda, qué sé yo, estar más afín a uno, estar más afín al otro, luego, ¿no es cierto?, plantear cuestiones delante del Senado que no puedan afectar a nadie, ¿no?, que ser muy cuidadoso con lo que se dice, con lo que no se hace. Y luego, esa es la independencia externa. O sea, yo ya estoy debiéndole algo a alguien, como dijo, por ejemplo, Matus, no obstante que él se inhabilitó respecto de quienes votaron por él, que es lo que debería hacer por lo demás. Sino que, en definitiva, uno siempre tiene la duda, bueno, si luego este senador no tiene algún problema y me toca a mí resolver como Tribunal Supremo, ¿qué garantía tengo yo de que efectivamente no vaya a haber algún sesgo por el hecho que tengo en la otra parte a alguien que intervino en mi nombramiento? Y me tienes más aún en un caso como el de Hermosilla, que como abogado, digamos, representaba causas muy importantes que podían llegar en cualquier momento a los más altos tribunales. Uno se pregunta, bueno, ¿con qué independencia iban a fallar esos jueces que sabían que estaban ahí gracias a un favor que le debían a este abogado? Pues eso es lo que estamos discutiendo ahora. ¿Cuánta gente le debe favores? ¿Y cuánta gente va, ¿no es cierto?, eventualmente a salir, ¿no es cierto?, a la luz de que influyeron sobre el nombramiento de este, del otro? Ya supimos, algo que a mí me escandalizó, ¿no es cierto?, a través de los chats de Poblete, cómo ministros de Corte Suprema lo llaman para pedirle que nombre notarios, conservadores. Esto parece un negocio más que un poder del Estado, ¿no? Un negocio. Yo tengo poder y puedo influir para nombrar a mi amigo, para nombrar a un militante de mi partido. Y entonces, obviamente, cuando uno empieza a darse cuenta de ese nivel de corrupción, yo ya también llegué a un punto de no regreso, porque además me di cuenta que el propio Consejo no se atreve o no quiere meterse con los más poderosos. Yo puedo decir, ya ahora no tengo ningún problema, que cuando traté de que nos querelláramos el caso Topógrafo en contra del ex jefe del DINE y del señor Poblete, a la sazón ministro de Corte, los argumentos que se me decían es: ¿cómo nos vamos a querellar en contra de un jefe del DINE, de inteligencia del ejército? ¿O cómo nos vamos a querellar contra un ministro de Corte? Y ya vimos lo que pasó. O sea, ¿qué ministro de Corte teníamos ahí, no? Que además yo siempre tuve una opinión muy negativa respecto a su desempeño, y ya se ha visto lo que ocurrió. Entonces, por eso te estoy diciendo que a mí me preocupa que esto de que haya una inhibición de presentar querellas contra poderosos, que es justamente lo que importa a nivel país para evitar que esto siga ahondándose cada vez más y más. Martínez, sobre el rol que tuvo Hermosilla como asesor en el gobierno del presidente Piñera, como asesor del Ministerio del Interior, en teoría, como asesor externo, aunque, según cuenta el propio ministro del Interior, Gonzalo Blumel, cuando él llega a hacerse cargo del ministerio después de que sale Chadwick, dice, bueno, el gabinete del ministro, una de las dos personas que estaban ahí, era Hermosilla. Por lo tanto, en la práctica era un alto funcionario del gobierno, aunque no tenía ese cargo y por lo tanto tampoco tenía las inhabilidades y las normas de transparencia aplicables, si es que ese cargo hubiera sido formal. ¿Algo que te llama la atención en la forma que él actuaba o en los casos que él llevaba al mismo tiempo? Pero sí hemos descubierto que supuestamente fue contratado, lo escuché, no me acuerdo quién lo dijo, que fue supuestamente contratado para llevar los juicios de la Araucanía. Ese hubiera sido, porque en principio
Si uno quiere querellarse por delitos de seguridad del Estado, está la Dirección Jurídica del Ministerio del Interior. Si uno quiere querellarse contra un funcionario público, está el Consejo de Defensa del Estado. O sea, en rigor debiera ser la excepcional la contratación de personas, porque además siempre está en general el Consejo. Cuando uno ve que pedía al señor Muñoz antecedentes sobre todas las causas del señor Piñera, que estuvieron de alguna manera en el Consejo dando vueltas. Muñoz, el director de la PDI, que le entregaba... Muñoz, el director de la PDI, que se descubrió que le entregaba información, por lo cual está formalizado y en prisión preventiva. De varios casos que, de alguna manera, el denominador común era el expresidente Piñera, ¿no? El caso Enjoy, el caso Dominga, el caso Torrealba, que es correligionario, etcétera. Todo en base a qué. ¿Cuál era su legitimidad para solicitar ese tipo de información al director de la policía? Y además estaba defendiendo al exdirector por desfalco. Es decir, esto me parece absolutamente increíble, que haya hecho todo esto sin que nadie le haya reprochado, ¿no?, en su momento de que realizar este tipo de conducta. Y bueno, y uno tiende a pensar que si no le reprocharon nada es porque están todos de acuerdo, ¿no? O sea, no tengo otra forma de entenderlo. María Inés, tú tuviste un rol muy importante en la investigación del caso Penta y en intentar que efectivamente se hiciera justicia en ese caso. El Consejo de Defensa del Estado era parte y era querellante en esas investigaciones. ¿Me puedes contar qué pasó allí? ¿Cuál fue la figura con la que finalmente el fiscal Manuel Guerra hace que todo termine no en un juicio oral, sino en un acuerdo con una multa y unas clases de ética para los involucrados? A ver, el Consejo presenta una querella por soborno en contra de los contralores de Penta y por cohecho en contra del ex subsecretario de Minería, señor Pablo Wagner. Mientras lo llevaron los fiscales Gajardo y Norambuena, todo fue más o menos bien, sin grandes sobresaltos. Hubo algún momento en que se planteó un procedimiento abreviado y el Consejo lo rechazó respecto de los delitos de soborno en relación a los contralores de Penta, así lo había pedido la defensa de los señores Delano y Lavín. Y se hace la formalización por delitos tributarios, además, ¿no? Y eso incluso estuvieron en prisión preventiva. Recordemos que estos señores estuvieron en Capitán Llaver también. Y esto siguió adelante hasta que estos dos fiscales renuncian por las razones que ya sabemos. Y lo dijo ayer, si no me equivoco, ayer, Sabas Chaguán, como ex fiscal nacional, lo dijo él que como él llevaba la investigación como fiscal nacional, cuando asume Abbott se inhabilitó porque tendría parentesco con el señor Moreno, que había sido, en ese momento también estaba investigado por Penta, y la asume Guerra, ¿no? Y entonces, ahí al principio, y usted recordará especialmente, don Daniel, que le hizo una entrevista con la periodista Mónica Rincón, donde él me aseveró constantemente que no me preocupara, que íbamos a ir a juicio oral, que este era un caso muy grave. Y yo confié en él, hasta que en un momento determinado empiezo a notar que cada vez que quiero reunirme con él hay cierta resistencia, ya no es tan simpático, no suele eludir, ya no. Y cuando plantea una reformalización, obviamente, como querellante, yo quería saber en qué iba a consistir esa reformalización. No la quiso entregar, no quiso entregar la reformalización y tuvo que intervenir la presidenta del Consejo de Defensa del Estado de esa época, María Eugenia Manó, para conseguir una formalización que finalmente, y esto lo quiero decir muy claramente, no fue la que él presentó. O sea, nos mandó una formalización que no era la que iba a presentar en esa audiencia. ¿Lo engañó?
O sea, yo considero que sí, por eso estoy diciendo que es un traidor, estoy diciendo que es una persona que todo lo que dijo y todo lo que realizó fue en contra de los intereses de la parte querellante, con la cual supuestamente íbamos por la misma cuerda, con la misma finalidad. ¿Y para qué habría hecho eso? Porque yo creo que él no quería que nos preparáramos, esa es mi opinión. Yo creo que él no quería que estuviéramos alertados de lo que él iba a hacer en la audiencia. ¿Qué hizo en la audiencia? Y en la audiencia lo que hizo, que esta formalización que habían hecho Gajardo y Norambuena, que estaba perfectamente sustentada en los antecedentes de la investigación y que dan cuenta de soborno y cohecho, ¿qué es lo que hace? Primero piden resolver el problema de los contralores de Penta, es decir, primero ver el tema del soborno y de los delitos tributarios. Y entonces, como él reformaliza y sustrae todos los antecedentes que existían en la formalización anterior que daban cuenta del soborno, ¿no? La intervención de Hugo Bravo, de cómo Hugo Bravo actuaba, ¿no es cierto?, porque estaban los chats donde daba a entender de que se necesitaba, ¿no es cierto?, pagarle a Wagner, etcétera, etcétera. Todo eso lo eliminó. Lo eliminó de la reformalización, ¿no? Y entonces dejó solamente los delitos tributarios, y al eliminar y decir que ya no había soborno, obviamente el Consejo de Defensa del Estado, que está por los delitos de cohecho y soborno, quedó fuera. Inmediatamente, ¿no es cierto?, con el abogado Julián López, que defendía a los contralores, se planteó el tema de nuestra exclusión, porque ya no teníamos el delito de soborno, y no hizo lo que la ley decía que tenía que hacer. Si él no estaba de acuerdo con los hechos que sustentaban el soborno, tendría que haber hecho lo que se llama decisión de no perseverar o sobreseimiento. Con eso nos dejaba la posibilidad de forzar la acusación, de ir nosotros solos por el soborno. Y trató por todos los medios de impedirlo, sacándonos, ¿no? O sea, impidiendo de cualquier forma que nosotros pudiéramos impugnar. O sea, con esa maniobra lo que logra es sacarlos a ustedes del caso, y además, sacar además el delito de soborno y quedar con las manos libres para poder negociar con la defensa de los Penta el acuerdo que finalmente se llegó. Exacto. Y luego, para terminar la batita de Wagner, que sí seguíamos con legitimación porque era un funcionario público, lo que hace es eliminar todo lo que da cuenta de que él infringió los deberes de su cargo, sobre todo en relación al proyecto Dominga, que en ese momento no sabíamos lo que después se descubrió, ¿no? Y entonces plantea de que las platas que se sabe que le pagaron los Penta durante los 4 años que fue subsecretario, ¿no?, y que las recibió a través de su cuñada, ya no eran cohecho, sino que eran un enriquecimiento ilícito, un delito pichiruchi, que es subsidiario, que no tiene la relevancia de un cohecho. Y entonces así desmontaron completamente la causa y yo no podía entender por qué esto había ocurrido. Y ahora lo tengo mucho más clara, las piezas del puzzle. Y Guerra también está a cargo de la investigación del caso luego de la minera Dominga, en que él sobresee al presidente Piñera, donde recordemos que el antecedente que había surgido era que había un acuerdo firmado que tenía que ver, el precio de la venta tenía que ver con decisiones que eventualmente tomaron Pero los gobiernos. por supuesto, después descubrimos mucho más tarde, que el 2009, antes de que asumiera como presidente el expresidente Piñera, ¿no es cierto?, se había hecho toda esta transacción en las Islas Vírgenes, donde le vendía su derecho en el proyecto Dominga a los Penta, ¿no? Y que hay 3 cuotas, una que se condiciona a que no haya ningún tipo de proyecto medioambiental o algún tipo de obstáculo para llevar a cabo el proyecto de Dominga. Y al mismo tiempo se nombra como subsecretario de Minería a un señor que solamente había trabajado para los Penta, en nada que ver con minería. O sea, imaginémonos. Y Penta le paga un sueldo a ese subsecretario. Penta le pagó durante los 4 años que fue subsecretario de Minería, le pagó plata. Eso quedó clarísimamente establecido en la carpeta de investigación. Y para la Fiscalía eso no es soborno ni escucha. No, eso es enriquecimiento ilícito para ellos. Enriquecimiento ilícito significa, enriquecimiento ilícito es que yo encuentro una cantidad de dinero que no tiene explicación en un funcionario público, no sé de dónde viene. Entonces yo te imputo, bueno. Y aquí la explicación estaba clarita. Estaba clarísima, estaba clarísima. En mails, estaba entonces, en boleta, en todo. Yo, en mi opinión, este señor Guerra, que no quiero aventurar, pero todo indica de que es una persona a quien se le ofreció algo a cambio de actuar de esta manera. Y eso es cohecho. ¿Y eso se puede perseguir todavía?
no lo sé, porque todo depende de los tiempos de prescripción. Yo no tengo claro, yo creo que no. Yo creo que el delito era un simple delito en la época y dudo, a menos que se descubriera otro delito más y se pudiera plantear. Y María Inés, todavía no sabemos algunas cosas de esos chats, pero se habla entonces en esos chats entre Hermosilla y Manuel Guerra también se menciona a Andrés Chadwick en términos de buscarle una salida a este caso. ¿Te cierra eso con...? Absolutamente. O sea, si Andrés Chadwick, si Hermosilla dice que hay que hablar del tema Penta con Andrés, así, Chadwick, y luego uno ve que el señor Guerra empezó a trabajar en la Universidad de San Sebastián, donde el señor Chadwick fue decano o tuvo un puesto importante, se cierra el círculo. Es decir, claramente aquí hubo favores que realizó este señor con infracción gravísima a los deberes de su cargo, y eso me alienta a mí a pensar de que si esto ocurrió y no hubo sanción en su momento, ¿qué puede estar pasando con otros fiscales? ¿Cuál es la señal que se está dando? O sea, tú puedes llegar a hacer este tipo de comportamiento absolutamente ilícito en el proceso penal y no hay consecuencia. No hay consecuencia. Este señor salió, evidentemente además se metió a la Asociación de Municipalidades de la Zona Oriente, donde estaban todas las comunas que él respecto a las cuales tenía competencia para indagar delitos, llevaba la causa de Vitacura, de Torrealba. Entonces, uno dice, pero este señor no se da cuenta que yo tengo inhabilidad para litigar contra el fisco por haber sido consejera y obviamente no voy a hacerlo nunca. Porque además yo sinceramente creo en que uno tiene que actuar éticamente como funcionario público. Es decir, tiene un nivel de exigencia mayor que el resto de los ciudadanos. Y la confianza de los ciudadanos en los funcionarios públicos es fundamental para que funcionen las instituciones. Y entonces, si empiezan a ocurrir este tipo de casos y se levantan más casos dentro del Ministerio Público, lo que me preocupa, porque se habló por Hermosilla de que habían muchos contactos con fiscales, me preocupa. Me preocupa que el señor Hermosilla haya solicitado, ¿no es cierto?, favores con infracción, solicitándole a los funcionarios públicos que realizaran algún tipo de servicio funcionarial con infracción a los deberes de su cargo a cambio de algún beneficio de cualquier naturaleza, dice la ley. Eso no lo sabemos todavía. María Inés Horvitz, gracias por habernos acompañado hoy para hablar de un tema que importa. No, gracias a ti, Daniel.